Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, vamos a leer los versículos del 25 al 32. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículos del 25 al 32. En la medida que encontramos la cita bíblica, les ruego por favor nos ponemos de pie. Vamos a leerla de pie esta palabra por respeto a la palabra de Dios. Mateo 14 y versículos del 25 al 32. Dice así esta bendita y santa palabra de Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Acuérdense el miedo, el temor. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Padre amado, gracias en el nombre bendito de Jesús por la bendición de esta palabra. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres quien la ha proveído para esta mañana. Dios del cielo, tú eres el que ha inspirado a hombres de Dios que escribieron la Biblia, para que estos mensajes de vida, estos mensajes de esperanza, estos mensajes de paz llegaran hasta nuestros días y fuese motivo también de bendición para todo aquel que quiera recibir la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por la ayuda del Espíritu Santo, tanto para el predicador como para el pueblo que recibe esta bendita y santa palabra. Todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me impacta el evangelista Juan. Acabamos de leer otro evangelista llamado Mateo. Son 4 los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los que escribieron cada uno de los 4 evangelios. Me impacta Juan cuando al final de su evangelio él escribe, y prácticamente está casi terminando el evangelio, y dice: si todo lo que Jesús hizo y todo lo que él dijo hubiese sido escrito, los libros no cabrían sobre la faz de la tierra. Hermano, no piense que solamente Jesús hizo lo que encontramos escrito en los 4 evangelios. El Señor hizo muchos más milagros de los que nos podemos imaginar. Él pasaba prácticamente, hermano, hermana, desde el amanecer hasta el anochecer, y muchas veces a horas avanzadas de la noche, él, hermanos, pasaba su tiempo haciendo bien a las personas, como Pedro lo explicó luego, después de Pentecostés, en la casa de Cornelio, el centurión romano. Jesús pasó haciendo bien a todo ser humano. Antes del pasaje que acabamos de leer, nos encontramos con una multitud, 5,000 hombres, dice la palabra, sin contar, dice, mujeres y niños, lo cual implica, hermano, que posiblemente la multitud era de 15 a 20,000 personas, ya contando las mujeres, porque solo hombres eran 5,000, más las mujeres y los niños. Pudo haber llegado hasta 20,000 personas a quienes el Señor dio de comer en forma gratuita, mediante un milagro que me descubre quién es Jesús.
Dice la palabra que le llevaron a Jesús sus discípulos el pensamiento, la idea: mira, esta gente tiene hambre. Jesús ya lo sabía, pero muchas veces el Señor quiere que nosotros hablemos y comentemos nuestras preocupaciones. Y le dicen los discípulos: esta gente tiene hambre. Esta multitud tiene varios días de estarte siguiendo y estamos en una zona desértica donde no hay posibilidades de ir a comprar nada. Aparte de eso, parecía que las finanzas no andaban del todo en forma abundante y no había posibilidad alguna de que esa gente pudiera alimentarse. Todos aquí sabemos, mis queridos hermanos y hermanas, que la alimentación es algo básico. Un ser humano que no come, indiscutiblemente se va debilitando hasta el final. Hermano, la comida es algo esencial. Y Jesús, preocupado, hermanos, por el alimento de las multitudes que le seguían, hace un milagro. El milagro de la multiplicación de los panes y el milagro de la multiplicación de los peces. Un milagro que me descubre quién es Dios. Porque el hombre no tiene posibilidad de sacar materia de donde no hay. Usted no puede sacar materia de donde no hay. El hombre más inteligente sobre la faz de la tierra no puede sacar materia de donde no hay. Pero Cristo, cuando multiplica los panes y los peces, está demostrando quién es. Él es quien tiene capacidad de creador, porque Él puede sacar materia de donde no hay materia. Porque Él recibió, hermano, unas cositas muy sencillas, cual eran 2 peces y 5 panes, que era el alimento de un niño, y a quien Felipe, hermano, convence de llevarlo a Jesús. Y le dice: Felipe, Jesús, esto es todo lo que tenemos. 2 peces y 5 panes. Y la multitud parece ser de 20,000 personas. Hermano, su fe, la fe suya, hermano y hermana, tiene que ir en un constante crecimiento. No podemos estar viniendo domingo a domingo y mantenernos a un mismo nivel de nuestra fe. Nuestra fe se tiene que ir fortaleciendo. Y todas estas enseñanzas, toda esta palabra que Dios nos permite compartir los días domingos, hermano, en los 5 cultos que tenemos los días domingos acá en la Iglesia del Camino, tienen que fortalecer nuestra fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Hermanos, tiene que ser fortalecida nuestra fe. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Son tiempos de muchísimas adversidades. Y su servidor, como pastor, preocupado por ustedes, preocupado por su bienestar, preocupado porque sabemos que estamos en tiempo de lucha, trae el mensaje de la palabra, al igual que los demás pastores, para, hermanos, fortalecer su fe, poner nuestra confianza en Dios y salir victoriosos en todos aquellos problemas en los cuales estamos inmersos en este momento. Dios es un Dios de enormes capacidades. Dios es un Dios sin límite de ninguna naturaleza. Ayer por la tarde estaba predicando su servidor en una, hermano, renovación de votos, y recordaba el testimonio de cómo el Señor salvó a mis hijos, a Carlos y a Alex, de una manera tan milagrosa de morir ahogados hace ya más de 25 años atrás. Su servidor es un ejemplo también, es un testimonio, mi querido hermano. No es jactancia ni cosa parecida, es testimonio. Nosotros somos llamados a ser testigos, y testigo es aquel que ha visto y ha oído algo. Su servidor también está parado acá porque ese Dios infinito también ha obrado en la vida de nosotros, como ha obrado en la vida de muchísimos de los que estamos acá en este lugar. Luego que termina, hermano, la multiplicación y la alimentación de aquella multitud, la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces, el Señor dice a sus discípulos: suban a la barca, crucen el lago y espérenme en la otra orilla, mientras yo, dice Jesús, despido a la multitud. Y así lo hizo. El Señor procedió a despedir a aquella multitud, y dice la palabra que después de haber, hermano, despedido a la multitud, se fue solo. Esa palabra solo está en el relato escritural de Mateo que acabamos de leer. Se fue solo a un monte a orar, a buscar a su Padre Celestial, porque el ministerio a desarrollar, el desafío con el cual Cristo tendría que luchar, necesitaba el respaldo poderoso de su Padre y el respaldo poderoso del Espíritu Santo de Dios. Si Jesús, hermano y hermana, pasó tantas horas orando, siendo Él el Hijo de Dios,
siendo él alguien que no tenía culpa de pecado, ni un tan solo pecado cometió en su vida mortal. ¿Cuánto más usted y yo no necesitamos estar de rodillas delante del Dios que nos ha creado, que nos dio hálito de vida y, hermano, nos está preservando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de peste destructiva? El Señor nos está guardando y nos está protegiendo. Necesitamos estar de rodillas delante del Señor. El domingo pasado fui claro y conciso. No podemos ser religiosos. Religioso es un hombre que tiene religión. Nosotros tenemos que ser personas, hermanos, claros y conscientes de que hemos establecido una relación con Dios. No que tenemos una religión, no, sino que hemos establecido una relación con Dios. Y esa relación con Dios, mi querido hermano y mi querida hermana, se tiene que ir fortaleciendo en la medida que los tiempos van transcurriendo. Usted hoy tiene que ser mejor que ayer y mañana tiene que ser mejor que hoy. Porque solamente hay dos caminos, mi querido hermano y hermana. O nos volvemos más fuertes mañana, o mañana seremos más débiles. Escoja usted qué es lo que quiere en su vida cristiana ser. Alguien fuerte o alguien débil. Cada día es un desafío para cada uno de nosotros, hermano. Y en nuestra fe tenemos que ir creyendo que es el tema, hermano, central de la predicación de esta hora. Hermanos, cuando han pasado las horas, ¿a qué horas podríamos pensar, hermanos, que fueron despedidos aquellos hombres, mujeres, niños y adultos de aquella multitud? Vencemos 8 de la noche, 9 de la noche. Hermano, desde esa hora Cristo comenzó a orar, a buscar a su Padre, la voluntad de su Padre, el poder de su Padre, para continuar con el exitoso y tremendo ministerio que por 3 años él llevó a cabo sobre la faz de la tierra. Hermanos, si dice la palabra que a la cuarta vigilia, la cuarta vigilia comenzaba a las 3 de la madrugada y terminaba a las 6. La noche judía se divide en 4 vigilias. La primera vigilia es de las 6 de la noche a las 9. La segunda vigilia es de las 9 de la noche a las 12, es decir, a la medianoche. La tercera vigilia es de las 12 de la noche, de la medianoche a las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la madrugada hasta las 6, ya con el amanecer. Y dice la palabra que a la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 y las 6, piense ahí cuánto tiempo Jesús pasó orando, cuánto tiempo Jesús pasó frente a la presencia de su Padre. Jesús aparece, pero aparece caminando sobre las aguas, frente a una barquilla, movida, hermanos, de una manera tan violenta por los vientos que en ese momento había en el mar de Galilea, que los discípulos estaban preocupados, aunque la mayoría de ellos eran pescadores de ese lago de Galilea. Más preocupados deben haber estado. El viento, hermano, soplaba con fuerza y era un viento contrario, dice el Evangelio. Era un viento contra la dirección que llevaban los discípulos en aquella barquilla. Las olas golpeaban la barquilla y Jesús aparece caminando sobre las aguas. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Nosotros no predicamos Cristos muertos aquí en este lugar. Dele fuerte palmas al Señor, hermano, y alégrese. Aquí nosotros no predicamos Cristos muertos, porque si bien es cierto que Cristo murió en la cruz del Calvario, y lo he dicho infinidad de veces, eso fue una necesidad. Era necesario que Él muriera. Se lo dijo Jesús a los discípulos de Emaús. ¿No se acuerdan que las Escrituras decían que era necesario que todo esto aconteciese? Era necesario que el Cristo glorioso muriera en la cruz del Calvario. Fue una necesidad, pero esa necesidad pasó. Fue cumplida la necesidad y Cristo se levanta victorioso al tercer día, venciendo la muerte, al pecado, a Satanás y a todas las fuerzas de la oscuridad. El Cristo que está aquí no está clavado en una cruz. Oílo bien y entendelo bien. El Cristo que se predica en este lugar es un Cristo que en este momento se pasea en medio de los candelabros de oro. Vaya atrás, viene aquí, va por allí, va por acá, sube ahí arriba. Es el Cristo, dice la palabra en Apocalipsis, que se pasea
en medio de los candelabros de oro que son sus iglesias. Amén, hermano y hermana. ¿Y tú durmiendo? Ahí te va a ver el Cristo glorioso con los ojos cerrados, hermano y hermana. Amén. Mire lo que le pasó a los discípulos, hermanos, por haberse dormido en el huerto de Getsemaní. El Señor les dijo: velad y orad para que no vayáis a caer en tentación. Cuando vinieron los enemigos, hermanos, patitas, ¿para qué las quiero? Los pobres discípulos huyendo, atemorizados, angustiados. No habían orado cuando había que orar. Hermanos, estaban dormidos cuando debían estar despiertos. Hermanos, adormecían cuando el Cristo glorioso les había pedido su apoyo en oración, porque los momentos que estaban por delante de Él eran momentos trágicos, verdaderamente dramáticos. Eran los momentos del inicio, y luego al siguiente día muere en la cruz del Calvario, de su pasión y muerte en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, Jesús aparece. Hay un poquito de, ¿qué le digo, hermano?, de preocupación en la interpretación que hicieron los discípulos acerca de aquel que veían caminar sobre las aguas. Me preocupa que lo hayan confundido con un fantasma. Me preocupa. Sin embargo, cuando no hay un crecimiento espiritual, y esos discípulos en ese momento no tenían un suficiente crecimiento espiritual, hermano y hermana, confunden a Jesús con un fantasma. Hay que tener cuidado. No se puede confundir a Jesús con el genio de la lámpara maravillosa. Cuando no hay crecimiento espiritual, podemos, hermanos, decir cualquier tontería. Podemos pensar cualquier tontería, como los discípulos pensaron y dijeron cualquier tontería cuando Cristo a la cuarta vigilia hace acto de presencia frente a ellos, caminando sobre las aguas del lago de Galilea. Dicen: es un fantasma. Y yo le pregunto en esta hora dos cosas. ¿Qué está haciendo usted aquí? No es ofensa, por favor. No es ofensa. No. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Qué pensó que venía usted a hacer en esta mañana a este culto, mi querido hermano y hermana? ¿A ver a la hermana, los varones? ¿O las hermanas a ver a los varones? ¿O a ver si la hermana trajo zapatos nuevos o zapatos viejos? Si están rotos o brillosos. Eso vino a ser, hermano, hermana. Tenemos que ser muy claros ya en estos aspectos, porque solamente una razón vale la pena mencionar en esta mañana como razón trascendental por la cual estamos esta mañana en este lugar. Y el nombre de esa razón se llama Jesucristo de Nazaret. Es por Él que estamos acá. Es por el Señor que estamos acá. No por los colochos del pastor, mi querido hermano y hermana, sino por la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y tenemos que ser maduros ya para entender todas estas cosas, mi querido hermano y hermana. ¿Está entendiendo? Yo tengo la responsabilidad de hablar claro, para que usted no se confunda, para que usted no ande en caminos erráticos, para que usted no se confunda con la mentira. La razón por la cual todos y cada uno de nosotros estamos acá es la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo necesitan ustedes ahí, lo necesitan ustedes acá, lo necesitan todos los que están acá, todos los que están arriba, y todos los que están ahí, todos los que están acá, y yo, más que todos, necesitamos a ese Cristo glorioso, y no lo tenemos que confundir ni con un fantasma ni con nada. Él es el Hijo de Dios. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. A Él hemos adorado, a Él hemos alabado. Su palabra está siendo predicada en este momento. No la palabra del pastor, la palabra de Jesús de Nazaret. Dele fuertes palmas, por cierto, al Señor, mi querido hermano y hermana. Amén. Hermanos y hermanas, como el tema que voy a tocar es el tema de la fe, quiero comenzar desde aquel momento cuando Jesús le cambia el pensamiento a sus conmocionados, a sus atribulados, a sus atormentados discípulos. Soy yo, soy yo, no temáis. Pero en el corazón de hombres intrépidos, porque este Pedro, hermanos, también tenía
algo así como que era muy ligero de lengua, le dice a Jesús: si tú eres, di que yo camine sobre las aguas. Y me pongo a pensar qué tenía en mente Pedro. ¿Qué tenía en mente Pedro cuando hace una petición del tipo de petición que él hizo? Quiere caminar sobre las aguas. ¿Usted cree que el gran Elías, el profeta del antiguo pacto, el que hizo bajar fuego del cielo, en algún momento le pidió a Dios que le permitiera caminar sobre las aguas? No. Yo nunca he visto que Elías haya caminado sobre las aguas. Ni Jeremías, ni David, ni Salomón, ni los grandes siervos y siervas de Dios. Yo no los veo caminando sobre las aguas. Pero este pescador de Galilea, bastante irregular en su fe, hermano, que muchas veces hablaba cosas imprudentes e insensatas, de repente dice: si eres tú, quiero caminar sobre las aguas. Y me sorprende. Y lo que este hombre pidió, hermanos y hermanas, lo que este hombre pidió me exprime el cerebro. ¿Qué quería Pedro? ¿Cuál era la idea de Pedro? ¿Sabía Pedro lo que estaba pidiendo, mi querido hermano y hermana? Podemos sacar algún tipo de interpretación en esta hora, pero lo que Pedro estaba pidiendo, ni los grandes siervos y siervas de Dios del antiguo pacto lo pidieron a Dios. A Moisés lo vemos atravesando el Mar Rojo, pero en seco, no caminando sobre las aguas. Y este hombre pescador de Galilea quiere caminar sobre las aguas. No voy a criticar a Pedro, ¿verdad? No voy a agarrar ni voy a arremeter contra Pedro, hermanos, como muchas veces el pobrecito tiene que aguantar todas, hermanos, las injurias que le hacemos los predicadores, ¿verdad?, a Pedro. No quiero hablar mal de Pedro. Quiero pensar bien de Pedro. Quiero pensar que era un hombre, hermano, que anhelaba cosas importantes en la vida. Era un hombre, hermanos, que cree que aquel que viene caminando sobre las aguas, si es él, tiene la capacidad más que necesaria y suficiente para hacer cualquier cosa, porque tiene dominio sobre todas las cosas. Si él puede caminar sobre las aguas, es que ese que le va a ordenar caminar sobre las aguas tiene dominio y potestad aún sobre las fuerzas de la naturaleza. Y yo creo que Dios está necesitando ese tipo de cristianos y cristianas en este tiempo. No cristianos que vienen a pedir frijolitos y sígalos pidiendo si les gustan. A mí me encantan los frijoles, de cualquier manera. Ahí en sopa, ¿cómo se llama esto? En bala le decían antes, ¿verdad? En sopa. Está bien, rico los frijolitos, la sopa de frijoles, ¿verdad? Hermano, o ya sea cocinado, ya sea frito, rico, sígalos pidiendo. Pero ¿usted cree realmente que ese es el todo de Dios? ¿Usted cree realmente que ese es el todo de Dios, mi querido hermano y hermana? Entonces, las frases que están en la Biblia, como aquella sobre la cual predicamos el viernes pasado en el culto de milagros: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no tiene significado para nosotros? ¿No las creemos? ¿Las rechazamos? Yo dije, hermano, lástima que algunos no vinieron el viernes pasado al culto de milagros. El cristiano puede sobrevivir o puede vivir en abundancia. El pueblo de Israel, siendo esclavo en Egipto, seguía siendo pueblo de Dios, porque eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pero vivían en esclavitud, y eso no era vida, eso era sobrevivir. Jesucristo dice en Juan 10:10, y lo leímos el viernes pasado: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Hemos creído eso a nuestro Dios? Porque la segunda pregunta que no he hecho, y le dije, le voy a hacer dos preguntas, y la primera de las dos preguntas fue: ¿qué pensó usted que venía a hacer acá al templo? Y la segunda pregunta es: ¿quién cree usted que es Dios? ¿Cuál es el concepto suyo acerca de quién es Dios? Hermanos, han habido enseñanzas perversas y muy malas a lo largo de 20 siglos del cristianismo, donde muchas veces, hermanos, se nos ha presentado a Dios como algo minúsculo, algo, hermanos, que funciona a veces y a veces no funciona. Pero usted, ¿qué piensa de Dios? ¿Qué pensó Pedro, hermanos, en aquel momento? Bueno, dijo:
si yo logro caminar sobre las aguas, este es lo máximo, este es el todo. Él tiene dominio entonces sobre toda la naturaleza, sobre toda obra creada en los cielos, en la tierra y en cualquier otro lugar. ¿Y usted qué piensa que es Dios? Hermano, yo me pongo a pensar, el que se duerme en un culto, ¿qué conciencia tiene acerca de quién es Dios? Tenemos que entrar a la realidad de nuestra vida cristiana. No podemos andar ya con cuentecitos de camino real. No, entremos a la verdad, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, hermanos y hermanas. Y no podemos entrar con juguetes a enfrentarnos a los tiempos a los cuales nos ha tocado vivir. Hermanos, no podemos estar jugando a la iglesia. Hermanos, cuando tenemos un virus galopante, hermanos, que corta vidas por miles y miles de personas alrededor de todo el mundo. No podemos entrar con juegos de iglesia, hermano, para contrarrestar esos ataques del enemigo que son fuertes y poderosos para apartarnos de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo y en el Dios único y verdadero que es Jehová de los ejércitos y su Santo Espíritu. Hermano y hermana, y de los labios de Jesús salió una invitación. ¿Oyó lo que dije? ¿Oyó la palabra que usé? De los labios de Jesús salió una invitación. Invitación. Y le dijo: ven. No estoy enojado. ¿Estás dudando de quién soy yo, Pedro? Pero me gusta esa petición que me has hecho. Me agrada esa petición. Y si el Señor, al escudriñar la mente y corazón de Pedro, se encontró con que Pedro realmente quería fortalecer su fe, saber con quién él se había metido, valga la palabra, hermano, más que se debe haber agradado el Señor. Porque el Señor no quería que aquellos que serían, hermanos, quienes propagaran el evangelio, los principios del reino de Dios que Cristo trajo sobre la faz de la tierra, fueran personas que desconocieran quién era Él. Por eso el Señor se transformó delante de Pedro, Juan y Jacobo, para que ellos guardaran por siempre en sus corazones la imagen de quién era aquel Cristo, hermanos, aquel Jesús de Nazaret a quien ellos seguían. Y le hizo una invitación: ven. ¿Qué tal si en esta mañana nosotros nos ponemos firmes en nuestra fe? Queremos vivir, fíjese que me gustaría usar una palabra, no me vaya a criticar, la aventura de la fe. ¿Quiénes quieren vivir una verdadera aventura de fe? Una experiencia, si quiere una palabra más elegante. ¿Quiénes quieren vivir experiencias de fe grandemente satisfactorias y que cada día nos hacen enamorarnos más de la persona de nuestro amado Señor Jesucristo? Solo tienes que hacer una cosa: contestarle al ven de Jesús. Aquel hombre estaba dentro de la barquilla. Él expresó, hermano, su deseo de caminar sobre las aguas dentro de la barquilla. Le gritó a Jesús: si tú eres Jesús, di que yo camine también sobre las aguas. Estaba dentro de la barquilla. Y cuando Jesús le dice ven, Pedro aceptó, hermanos, la invitación. Y déjeme decirle algo, mi querido hermano y hermana. Pedro era un pescador de ese lago de Galilea. Hermanos, Pedro sabía de las corrientes que se movían en ese lago negativamente. Hermanos, Pedro posiblemente pudo haber recordado a seres queridos, amigos que habían perecido ahogados en ese lago de Galilea como efecto de otras tormentas en otros momentos. Pero a pesar de eso, aceptó la invitación de Jesús: ven. Y se bajó de la barca. Ahí no había tales de que Pedro dijera: bueno, como ya el profeta tal caminó sobre las aguas, yo voy a ser el segundo. No, era el primero que iba a experimentar eso, hermano.
Pero a pesar de todo, él tenía una confianza y quería vivir esa experiencia. Una experiencia nueva, una experiencia poderosa de un Cristo que le invitaba a vivir esa experiencia. A ti te invita esta mañana el Señor a vivir grandes experiencias de fe. Grandes aventuras de fe, donde hechos sorprendentes se van a mostrar delante de tus ojos, pueblo amado del Señor. Pero tienes que tener deseos de caminar sobre las aguas. Tienes que tener deseos de ser alimentados, hermanos, por grandes obras divinas, de ver la gloria de Dios manifestarse en cada uno de nosotros. Tenemos que dejar el cristianismo aburrido, hermanos, y retórico, y internarnos en una invitación que Cristo nos hace en esta mañana. Vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, y yo los haré descansar. Hermano, dice la palabra que estaba Jesús en el último día de la gran fiesta de los tabernáculos, cuando el pueblo de Israel recordaba la peregrinación de 40 años en el desierto. Hermanos, año con año el pueblo judío lo vino recordando, y en los tiempos de Jesús todavía, hermanos, se practicaba, y hoy todavía se practica en el pueblo judío, en el mundo de Israel. Hermanos, se predica o se practica más bien, hermanos, la fiesta de los tabernáculos. Y en el último gran día Jesucristo se puso de pie, hermano, y dice la palabra, oiga esto, hermano y hermana, oiga esta palabra, porque esta palabra es para usted, es para ustedes allá arriba. No se duerman, porque es una palabra de una invitación de nuestro Padre Celestial. El que tenga sed, venga a mí y beba, porque escrito está que los que creen en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene días de estarnos llamando, y lo ha hecho por boca de este servidor. Sin duda lo ha hecho también por boca de los demás predicadores que se paran en este púlpito, a nuevas experiencias, aventuras gloriosas, tomados de la fe, de las manos de nuestro Padre Celestial. Dios te está invitando en esta hora. Deja que se despierte la sed de cosas grandes en tu vida. Deja de estar diciendo que tú no sirves para nada. Deja de dejarte de estar impresionando por las gentes que trabajan para el diablo y que te acusan de que tú no eres de nada, que tú no vales para nada. Deja esa basura y ven a mí. Yo te mostraré aventuras nuevas que yo te puedo dar a conocer. Alabado sea el nombre del Señor. Dele fuertes palmas al Señor, hermano y hermana. Hay hermanos y hermanas que están lloriqueando, lamiéndose las heridas, como suele decir su servidor, mi querido hermano y hermana. Ay, si viera lo que a mí me pasa. Ay, si usted supiera, pastor. Ay, hermano, viera cómo me tratan en casa. Y en la iglesia ni me vuelven a ver. Déjese de eso ya, hermano. Eso, agárrelo así, mire, tírelo al cesto de la basura. Porque su Dios le manda decir en esta hora: deja que se despierte sed en ti, porque yo te voy a saciar. Acepte la invitación del Señor. Los que están cargados deben de estar hablando contra la pandemia. Los que están cargados, ay, si no hubiera sido por el virus, si no hubiera sido por la pandemia. Tu Dios sigue sentado en trono de gloria y sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Yo no te puedo decir otra cosa, porque esa es una verdad. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Y ciertamente, hermanos, yo puedo ver la mano del enemigo en la pandemia que hemos estado viviendo y los resultados negativos que se han dado como consecuencia de la pandemia. Pero mi Dios sigue sentado en su trono. Oílo bien, hermano y hermana. ¿Tú crees que Dios anda huyendo en el cielo que no lo va a infectar un virus de COVID-19? Hermano, ¿tú crees que el Señor anda con alcohol gel en la mano para echárselo, hermano, en cualquier momento? No, hombre. No, hermana, no. Esas son ideas del diablo que nos mete, hermano. Nuestro Dios sigue sentado en su trono de gloria. Cuando los ángeles y arcángeles y querubines y serafines llegan delante de Él, cubren su rostro y se postran delante de nuestro Dios y dicen: santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios.
Bueno sería que lo dijeras tú también, hermano, hermana. Amén. No que andas proclamando y hermano, que dándole honra a la pandemia, al COVID, a la pobreza, a la miseria, a la enfermedad. El Señor dice: ¿por qué no aceptas mi invitación y me dejas que camines, que te haga caminar sobre esas cosas que te quieren destruir? Aquel viento huracanado, aquellas aguas embravecidas, hermano, tratan de acabar con la vida de aquellos 12 discípulos que transitan en su barquilla por el mar de Galilea. Hermanos y hermanas, yo te animo en esta hora a vivir una aventura de fe. Créele a Dios. ¿Cómo puedo hacer yo? Créele a Dios. Cree esa promesa. Cree esa promesa. Oye, mi hermano, hermana, eso no es adorno. Esa es una palabra que Dios te dio. Hermanos, en el mes de diciembre del año pasado, en el 19, y con la que arrancamos con esa promesa este año 2020. Que muchos hermanos cuando dimos esa palabra me decían: pastor, no me parece promesa, más parece como que Dios me está diciendo que me va a cuidar porque algo viene. Pues yo no sé, le decía, a mí Dios me dijo que les dijera y eso les dije. Y resulta que era verdad. ¿Eres capaz de vivir esa aventura? Hermano, hermanita, en lugar de estarte tirando al piso, a lamerte las heridas, en lugar de estar creyéndole al diablo y sus compinches, hermano y hermana, de que tú no sirves para nada, eres capaz de aceptar en esta mañana una invitación que Cristo te hace, hermano, a vivir una vida de abundancia y ver una vida de grandes experiencias espirituales que van a redundar en tu vida también, hermanos, en tu vida física, en tu vida material. ¿Te atreves? No temas. Yo estoy contigo. Ahí está, mi hermano. No temas. La misma palabra que Cristo le dice a sus azorados discípulos en el mar de Galilea. No teman. Yo soy, gritó Jesús en el mar de Galilea. En la promesa que Dios nos ha dado dice: no temas, yo estaré contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Tu Dios, que te da fuerzas, que te esfuerza, te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Gloria a Jesús. Ah, pastor, usted, porque creo que quizás todo le sale bien. Todos seres humanos somos luchadores, hermano. Ya dejemos de esas cositas que son una idea un poco rara. Todos somos luchadores, hermano y hermana. Usted no está más expuesto a COVID-19 que yo. Estamos expuestos de igual forma. Todo el mundo estamos expuestos, hermano, a COVID-19. Pero si yo le digo al Señor, por esa invitación que me hizo, hermano, acepto, Señor, Dios me va a ayudar a caminar sobre COVID-19 y sobre la pandemia. ¿Me están oyendo? ¿O quiere frijolitos? ¿O quiere tener un Dios de frijolitos, mi querido hermano y hermana? Son sabrosos, pero no es el todo. Ni tampoco, hermano, ¿verdad? Podemos decir que comer frijolitos nos va a hacer el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. O la mujer, para las hermanas, más feliz sobre la faz de la tierra. Tu Dios te invita en esta hora. Pero ten cuidado. Ten cuidado. Te voy a decir algo. Oye esto. Cuando tú te decides a ser un hombre de fe, una mujer de fe. Anoche mismo estábamos hablando, hermanos, y le quiero dar un ejemplo de cómo en esta iglesia se hablan cosas de fe. Anoche estaba hablando del nuevo templo, que va a costar cerca de 4 millones, hermanos, 5 millones. Estamos hablando de eso. Y la pandemia, pues que se espere. Nosotros estamos hablando de los negocios del Padre. Estamos hablando de millones. ¿Y que los tiene, pastor? No, no los tengo. Pero tengo derecho, como hijo que soy de Dios, hermano, a no tener temor y a proyectarme a grandes cosas en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pero quiero decirte algo y el tiempo nos está amenazando con terminarse. Cuando tú te levantas con un hombre de fe, oílo bien, hermano. Óigalo bien, hermanita, por favor. Cuando usted se levanta como un hombre o una mujer de fe, se levantarán contra usted los adversarios de la fe. Pedro levantó la pierna
pasó su pierna sobre, hermano, ¿verdad? El lado lateral de la barca y puso el pie sobre las aguas. Y luego bajó el otro, pasó el otro y puso el otro pie en las aguas y comenzó a caminar sobre las aguas. Ahí estaba el problema. Se levantaron los adversarios de la fe. Y Pedro no tuvo capacidad de detectar que los adversarios de la fe eran más débiles que el que lo había invitado a caminar sobre las aguas. Y dice la palabra que fijó su mirada en el viento, como tú pasas fijando tu mirada en los problemas que te están agobiando en este momento. Aquel adversario de la fe, viendo a Pedro caminar sobre las aguas, porque caminó primeramente sobre las aguas Pedro, se levantó con el ánimo de destruirlo a Pedro. Y Pedro, lastimosamente, no advirtió la presencia del adversario de su fe. Hermano y hermana, no tomó en cuenta quién lo había invitado a caminar sobre las aguas. Y comenzó a fijar su mirada en el viento. Y en la medida que veía el viento, él comenzó a tambalearse. En la medida que prestó oído a la furia del viento y comenzó a fijarse en las olas que estaban golpeando fuertemente la barquilla, Pedro comenzó a tambalearse y comienza a hundirse. Oílo bien, hermano, hermana, oílo bien. Te voy a ser honestamente bien claro en esta mañana. Cuando tú partas de este lugar, mi querido hermano y hermana, los adversarios de tus grandes decisiones de fe en este momento se van a levantar. Gracias a Dios que están prohibidas las llamadas telefónicas para cobros los días sábados y domingos, creo, si no me equivoco. Pero mañana temprano te cae una primera llamada de un adversario de tu fe y te va a decir: págueme. ¿Está escuchando, hermano, hermana? Tenemos que ser prácticos. Tenemos que ver las cosas bajo la perspectiva de la realidad, mi querido hermano y hermana. O posiblemente cuando salgas de aquí, mi querido hermano y hermana, por allá afuera o tal vez en el parqueo cuando vas para abajo, comienzas a sentir un dolor, ¿verdad? ¿Y esto qué es, verdad? Ten cuidado. Los hombres de fe y las siervas de fe tendrán que luchar también contra los adversarios de la fe. Pedro no lo hizo y comenzó a hundirse. Si usted, hermano, hermana, no advierte la presencia de los adversarios, también usted se va a hundir. Óigalo bien, también usted se va a hundir. Porque estas no son lecciones, hermano, a media, estas son lecciones completas. ¿Está escuchando? Hermano, pero la fe tiene un poderoso auxiliar a la cual podemos recurrir cuando los adversarios nos están atacando. Cuando el dolor viene a tu cuerpo, cuando se levanta un diagnóstico que tú no querías oír, o cuando el jefe te dice ya no va a estar más trabajando en la empresa. Hermano, usted detecta esa adversidad, pero en lugar de que el adversario cobre fuerza sobre su fe, usted recurre al recurso infinito que Dios ha puesto en nuestras manos para vencer a los adversarios de la fe. Y ese requisito lo usó Pedro. Lo usó Pedro. Hermano, oyó el viento huracanado y el pobre hombre comenzó a estremecerse. Vio la furia del viento, vio las olas embravecidas y el pobre hombre, hermano, empieza a sacudirse y comienza a hundirse. De repente tiene el agua hasta la cintura y después salta al pecho y dijo: mis adversarios me están atacando, necesito recurrir al recurso. Tengo que tomar el recurso que yo puedo usar en este momento. Y desde aquí adentro salió un gran grito para usar el recurso: Señor, sálvame. Eso se llama el recurso de la oración. Hermano, en la Biblia no hay grandes oraciones, hay oraciones bien chiquitas, y esta es una de las más pequeñas que hay. Señor, sálvame. Usted tiene el recurso de la oración. Hermanos, cuando el enemigo está atacando, cuando el enemigo está furioso, cuando el enemigo le quiere derribar, hermano, de su nuevo andar en la fe, el enemigo va a tratar de hacerlo. Pero usted tiene un recurso y puede volverse a Dios y usar su recurso. Su recurso se llama oración. Y Cristo, viendo
que su discípulo está en peligro, extiende su mano y lo saca de las aguas. Y le hizo una pregunta: ¿por qué te falló la fe? No le dijo, mira, si están bravos estos vientos, ¿verdad? Uy, si las olas. No. ¿Por qué te falló la fe? Se lo preguntó de esta manera según la Reina Valera 1960, que es esta. La pregunta según esta Biblia es, hermano, ¿por qué dudaste, Pedro? Pero le hago una pequeña reforma ahí. Y creo que Cristo le dijo, ¿por qué te falló la fe? ¿Qué te hizo que tu fe te fallara? Y la respuesta es, puso la mirada en los problemas y la quitó del Señor Jesucristo. Hay un llamado de Dios para vivir grandes experiencias. Hay un llamado de Dios para que vivamos grandes experiencias espirituales. No te estanques a estarte lamiendo las heridas. No te estanques a pasar hablando de tus problemas. Habla de que este día Dios te hizo una invitación. Y la invitación es, camina sobre tus problemas. Camina sobre tus problemas. No dejes que los caminos o que los problemas caminen sobre ti. Tú caminas sobre los problemas y Dios te permitirá caminar y vencer tus dificultades y problemas. Oremos al Señor. Padre, Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.